Correcto. A partir de esta clase vamos a ver entonces el tema que corresponde a las categorías, eh, principalmente dentro del país y como tal considerando esta ley que es fundamental dentro del ámbito turístico, ¿no? Nos menciona el artículo 19. Dice, el Ministerio de Turismo establecerá privativamente, o sea, que corresponde solo al Ministerio de Turismo, las categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Esas categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional, pues para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría, que entre tantas es una de las funciones que le correspondía al ministro de Turismo. Recuerdan, ejecutar normas de calidad y técnicas, etcétera, para cualquier tipo de actividad turística. Entonces, a lo que nos referimos aquí dentro del tema de categorías, dice que el Ministerio de Turismo como tal establecerá justamente solo como ministerio las categorías oficiales, rigiéndose obviamente a una categorización general o internacional. Ya precisamente se han preparado previamente las normas técnicas y de calidad que rigen a cualquier actividad que esté vinculada con el turismo, como ya lo habíamos visto dentro de las funciones, como vuelvo y repito, del ministro de Turismo. Eso en el artículo 19. Aquí está el tema de las áreas naturales protegidas o áreas turísticas protegidas también. ¿Ya? Aquí entra, es muy interesante conocer este artículo 20, porque aquí ya no es solo competencia de un ministerio, que es el Ministerio de Turismo, sino aquí entran a actuar directamente dos ministerios, el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, por otra parte. En este caso, cabe recalcar o cabe anteceder a lo que voy a mencionar, que en el tema de áreas turísticas protegidas, áreas naturales protegidas, ya el Ministerio de Turismo queda en segundo plano porque hay un órgano rector superior, que es el Ministerio del Ambiente. ¿Sí? ¿Por qué sería el Ministerio del Ambiente en este caso el que encabeza, digamos, el mandato de las áreas turísticas protegidas? Porque al ser protegidas, áreas naturales, áreas turísticas protegidas, se tienen que hacer estudios previos para determinar, por ejemplo, capacidad de carga, que es un término que se ocupa para ver cuál es el número de visitantes que puede ingresar a esa área diariamente, sin que cause mayor impacto ambiental. Y esto obviamente lo determina el Ministerio del Ambiente. También, por ejemplo, cuáles son las áreas, perdón, las especies, tanto de flora y de fauna que tienen que estar protegidas, qué tipo de especies habitan en esa área, en ese sector, porque eso lo tiene que determinar de tal manera, por qué se la categoriza como, por ejemplo, parque nacional, eh, área de recreación, por qué se lo determina como, eh, no sé, pues, área de biodiversidad, etcétera, ¿no? O sea, todo eso está bajo una categorización de una normativa que le expide el Ministerio del Ambiente, ya no el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, si bien es cierto, trabaja de la mano con el Ministerio del Ambiente para promover, obviamente, la visitación, para facilitar la promoción de esos lugares, etcétera. El Ministerio del Ambiente como tal o llega a formar parte principal, en este caso, de cualquier área turística protegida, área natural protegida. ¿Sí? Entonces, poniendo claro este tema, dice, será de competencia de los ministerios de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas, las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el reglamento de esta ley. Y a eso es a lo que iba precisamente cuando les di la explicación, en que en este caso el Ministerio del Ambiente ya forma parte principal, pues la parte principal, porque dependerá de este Ministerio del Ambiente determinar todas estas categorías que les mencionaba, características de las áreas, cuidados que se debe tener, si pueden o no pueden dar paso a un acceso de visitas turísticas, qué actividades pueden realizarse en esas áreas, cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces, esto directamente lo encabeza el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Turismo, que vuelvo y repito, es el encargado de promover, facilitar, regular, etcétera, ¿no? Bien, y aquí dice, el Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas determinadas por el Ministerio del Ambiente. ¿Ven?
que en este caso el Ministerio de Turismo acepta todo lo que el Ministerio del Ambiente diga como tal. O sea, dicen esta área está categorizada como, por ejemplo, de reserva de biosfera. Aquí no pueden entrar turistas así porque sí. Entonces se hace una restricción y el Ministerio de Turismo determina quiénes entran, quiénes no, si es que determina si es que esta área, por ejemplo, es únicamente para turismo investigativo, por ejemplo. Eh, Como les decía hace un momento, el Ministerio de Turismo determinará también, de acuerdo a lo que le informe el Ministerio del Ambiente, qué actividades se pueden realizar en esa área y cuáles no. Entonces es súper importante esto. Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, que es una ley interna, digamos, que está dentro de esta provincia, y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional. ¿Ven? Entonces, eh, principalmente a lo que menciona aquí es que cualquier tipo de actividad que vaya a realizarse en Galápagos ha sido determinada por un reglamento interno que se ha establecido en las islas o en el régimen justamente para la conservación que se establece dentro de la zona insular, en las islas de Galápagos, en Islas Galápagos, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí entra otra coordinación, que es justamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo y lo que ha determinado, pues, internamente las Islas Galápagos en su administración, como tipo de actividades que se regirán dentro de esta área. Y dice, serán áreas turísticas protegidas, ojo, porque aquí básicamente está dando una definición. Dice, aquellas que mediante decreto ejecutivo, un decreto ejecutivo es una normativa, una asignación, digamos, de este título, para que me entiendan claramente, que lo hace el presidente de la República. Recuerden ustedes que hay tres, pues, normativas, digámoslo así, dentro tres ámbitos dentro del país, que es un ejecutivo, legislativo y judicial. Hay tres poderes, ¿no? Dentro del ámbito del Ecuador, un ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el ejecutivo básicamente obedece a una presidencia de la República, que ejecuta, que dice tiene que hacerse, esto no se hace y se hace de esta manera. Ese es el poder ejecutivo o el decreto ejecutivo, que en este caso es expuesto pues por el presidente de la República. ¿Ya? Por eso dice que las áreas naturales o áreas turísticas protegidas serán aquellas que mediante decreto ejecutivo, o sea, que lo dicta el presidente de la República, se designen como tales. En el decreto, indicado, se señalarán las limitaciones del uso de suelo y de bienes inmuebles. Hagamos una pausa en este tema para que ustedes puedan entender. En este decreto, en el que se norma área turística protegida, área natural protegida, por ejemplo, además se señalan las limitaciones del uso de suelo. Vamos a ver a qué nos referimos con esta terminología. Y creo que en algún momento les expliqué a qué nos referimos con uso de suelo. Y el uso de suelo corresponde a determinar qué tipo de establecimiento, qué tipo de actividad puedo realizar en ese lugar. Y les ponía un ejemplo. Y decía, por ejemplo, en una casa patrimonial en el centro histórico, ¿es posible o no es posible colocar, se me ocurre, una discoteca de distintas características? Entonces, a través del municipio que tiene esta facultad, pues, de determinar el uso de suelo a que se refiere, es a decir, por ejemplo, no, esta vivienda, esta edificación, este lugar, no corresponde dentro de su uso de suelo, para que se hagan actividades, por ejemplo, de discotecas o de bares, etc. Este lugar no está hecho para eso. Puede ser como lugar de reuniones, puede ser pues no sé, una oficina, puede ser no sé, pues un restaurante, algo así, pero discoteca no, porque el uso de suelo no permite. Uso de suelo, para que quede más claro, es el tipo de actividad que se va a realizar en ese espacio, en ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, por eso es que menciono aquí, en este decreto, que lo hace normalmente el presidente de la República, aparte de verificar las áreas turísticas que están dentro del país, etcétera, se determina el uso de suelo o el tipo de actividad que se van a realizar en esos lugares y los bienes inmuebles que también van a estar dentro de este lugar, ¿sí?
Quedan excluidas o fuera de él aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética. Por ende, no podrá realizarse, qué sé yo, dentro del Parque Nacional Cajas. Si bien es cierto, ustedes han visto cuando van por la carretera, pues ya existen unas pequeñas hosterías que ya están colocadas principalmente antes del primer control, ¿ya? Entonces, pasado este control, existen, creo que una, que normalmente antes, en tiempos pasados, pues eran sitios privados o tenían dueño, para que ustedes entiendan. Considerando eso, entonces se les dio una normativa de que ellos podrían construir pero con tales características. Por ejemplo, hosterías pequeñas, que no rompan el entorno natural, que sean, por ejemplo, autosustentables, etcétera, ¿no? Todo esto es como una caracterización que se le da para el uso de suelo. Eso para que tengan claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe. Bien. Si todo está claro, seguimos entonces. Aquí está. La designación del área turística protegida comprende los centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. Para que quede claro en este artículo 22, dice que para designar como área turística protegida per se o como tal, se deben comprender los centros turísticos que están ya allí, como les mencionaba, que es el caso del Parque Nacional El Cajas, y las áreas de reserva turística que existe también dentro de esta área, lógicamente, ¿no? ¿Cuáles serán los límites? ¿Dónde están originalmente restringidas todo tipo de actividad? ¿Qué actividades nomás se las puede hacer? Etcétera, ¿no? Ustedes también, valga la aclaración, han visto que igual siguen por la misma carretera del Parque Nacional de Cajas, que obviamente atraviesa la cordillera para llegar a la costa. Allí hay, ya dentro del Parque Nacional como tal, varios lugares, por ejemplo, un pequeño restaurante que, como vuelvo y repito, inicialmente ha tenido dueño, entonces eso implica que no le expropiaron al dueño, sino le dijeron, bueno, si usted quiere permanecer aquí y quiere realizar algún tipo de actividad, lo máximo que se permite para uso de suelo es un restaurante pequeño, con la condición de que no rompa la decoración, que la decoración no rompe el entorno, con la condición de que sea autosustentable, por ejemplo, de que no vaya a hacer explotación de recursos, por ejemplo, y que obviamente se brinde cierta eh, cautela, pues, dentro del medio ambiente. No es que se va a talar bosques, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace referencia un poquito de lo que se tiene que designar dentro de un área turística protegida. Además, menciona aquí que el presidente de la República, como les comentaba hace un momento, que es el poder ejecutivo, mediante el decreto ejecutivo como tal, definirá el área de reserva turística para que en ellas pueden realizarse proyectos turísticos. O sea, vamos al mismo ejemplo del Cajas. El presidente de la República como tal es pues, la persona que va a determinar que el Parque Nacional de Cajas ha sido determinado como un área turística, además de un área turística protegida por ser Parque Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de proyectos pueden realizarse aquí? Y aquí entra lo que les comentaba como ejemplo, un pequeño restaurante, máximo una cafetería y también estará un centro de interpretación que, como ustedes saben, está en la Laguna Toreadora, que es una de las lagunas principales de este parque nacional y que está junto a la vía. Todo el mundo, creo que la vista es una de las más grandes que está dentro de este parque nacional. Y junto a esta laguna está, y junto al refugio está el centro de interpretación, que es un centro de interpretación. Es un lugar donde llegan los turistas para obtener información. Se ven registros, fotos, cuáles son las especies de flora y fauna que existen. Se tiene además, por ejemplo, servicios básicos como una pequeña cafetería, servicios higiénicos, etcétera, ¿no? Entonces, el presidente de la República es quien determina las áreas, cuáles son los límites, por dónde va y qué actividades o proyectos están realizados o están ejecutados dentro de esta área. ¿Sí? Para que quede claro. Si estoy yendo muy rápido, me comentan, porque sí necesito que entiendan súper bien esto. ¿Sí está claro hasta Está el bien, profe. momento? Profe, el presidente también autoriza quién haga las, o
que ingresen las empresas petroleras. Originalmente depende de dónde esté. Esto, si bien es cierto, pasa una autorización, digamos, a una administración tanto local como nacional, pues se tiene que determinar esto. Y capaz que tú te refieres al tema, por ejemplo, de Yasuní, que lo habíamos visto, así Profe, medio a grandes rasgos. Coméntame, por favor, si tiene alguna duda. sí, más hacia, él tiene la autorización para que dirija eso. Normalmente ya saben que el presidente puede hacer y deshacer cualquier cosa del país, pero se necesitan coordinaciones o aprobaciones también regionales o locales para que justamente se dé paso a esto. ¿Ya? Es precisamente algo con lo que habíamos visto a grandes rasgos de la iniciativa Yasuní ITT, que bien, si bien es cierto, está dentro de un parque nacional y una área de protección, justamente el Parque Nacional Yasuní, existen, como tú mencionas, el tema de explotación minera y petrolera. Entonces, en este caso, pues, este proyecto o la iniciativa Yasuní ITT, pues se propuso el hecho de no hacer ninguna explotación de petróleo que está dentro de estos límites o dentro de este parque nacional, siempre y cuando se cumpla o se consiga pues una inversión que más o menos equivalga a lo que se hubiera ganado si es que se explotaba este recurso, ¿no? Entonces, ahí sí, como ustedes recordarán, estaba dentro del gobierno de Rafael Correa, pues el tema este de aprobar o, o negar este tema de ingreso para la explotación petrolera como tal. Sin embargo, bueno, se aprobó de cierta manera y ahí fue realmente un tema medio controversial, pero para que tengan una idea, sí, y respondiendo a tu pregunta, de hecho corresponde al presidente de la República como tal, en coordinación con otras administraciones, digámoslo así, ¿no? Eso. No sé si respondí a tu pregunta, estimado Giovanni. Sí, profe, gracias. Chévere. Ya, entonces, perfecto. Vamos al artículo 24 y dice, la operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de reserva acuáticas y terrestres, parques nacionales, parque marino, estará reservada para armadores y operadores nacionales. Aquí capaz que les nace la duda, pero ya les voy a explicar. Pudiendo extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas jurídicas o empresas, que ya lo habíamos hablado en un principio, deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o en su defecto sucursales de empresas extranjeras, pero que estén legalmente domiciliadas en el país o que exista cierta garantía de que también existen en el país. ¿Ya? Vamos a explicar a qué nos referimos en el artículo 24. Y dice, la operación turística. Llámese operación turística a todo tipo de actividad que genera movimiento de turistas como tal. Por ejemplo, guianza, agencias de viajes, tours privados, tours de bahía también como se los conoce, tours, cruceros, por ejemplo, cualquier tipo de actividad que realice una agencia de viajes, una operadora turística, etcétera. O sea, todo eso, ¿no? Guianza, como les explicaba, entre otras. Todo este tipo de operación que se haga en las áreas naturales del Ecuador, en todas las zonas de reserva acuáticas, por ejemplo, como es Galápagos, parques nacionales, parques marinos, como también lo es Galápagos, está reservada o básicamente será de exclusividad para que lo hagan armadores y operadores nacionales, o sea, personal que sea ecuatoriano como tal, que trabaje para esta empresa ecuatoriana como tal, realizando todo este tipo de actividad, ¿no? Sin embargo, dice aquí, se puede extender a extranjeros que tengan una autorización en lo que está dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional. O sea, extranjeros, por ejemplo, que han venido muchos años atrás para hacer turismo investigativo y que obviamente tienen vasto conocimiento en las especies, por ejemplo, de Galápagos, donde ustedes o quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a Galápagos, vemos inclusive que hay muchas personas que no solo son de la zona, sino más bien son personas, por ejemplo, de Quito, que están realizando ya un tema de guianza, o son personas, por ejemplo, se me ocurre de Chile, que están también allí realizando cierto tipo de guianza. ¿Por qué? Porque han estado ya aquí algunos años,
han obtenido inclusive una licencia para trabajar como tal y que tienen obviamente conocimiento de especies, del tema de guianza dentro del Parque Nacional, etcétera. Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí se necesita una autorización de lo que está dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional, que es precisamente que esta persona no vaya a realizar turismo o actividades turísticas con beneficio de sí mismo o de otras personas, como que sacando provecho para entidades internacionales que no competen al país, ¿no? Dice, si fueran personas jurídicas, ya cabe recalcar que una persona jurídica es una empresa, lo habíamos dicho desde el principio, deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras legalmente domiciliadas en el país. Por ejemplo, Metropolitan Touring, si bien es cierto, está en Quito, también trabaja en Galápagos, por ejemplo, con cruceros, etcétera, y que es una empresa que, si mal no estoy, es estadounidense. Entonces, si bien es cierto, es estadounidense como tal, la sede principal está en Estados Unidos, pues existe esta empresa que está domiciliada en el país, o sea, que existe una sede y que está legalmente reconocida para hacer turismo muy responsable, ¿no? Dentro del país, Metropolitan Touring o Klein Tours, por ejemplo. Klein Tours también es una empresa, si mal no estoy, es inglesa y que realiza también actividades dentro del país. Entonces, claro, el gobierno sí da autorización a ellos porque son empresas que son extranjeras, pero que están domiciliadas también en el país o las sedes están aquí en el país, ¿sí? No sé si les quedó claro este artículo 24. Si está claro, coméntenme. ¿Algo les quedó como duda? ¿Quieren que les explique nuevamente? ¿No? Bueno. Bien, pasamos al siguiente artículo. A ver, al siguiente mm, indicación, digamos. Las naves acuáticas, ojo también con esto. Las naves acuáticas. ¿Cuál es un ejemplo de nave acuática? Por ejemplo, vamos a ver, estimada Dani. Coméntanos, Dani. ¿A qué nos referimos con naves acuáticas? Dame un ejemplo, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué son naves acuáticas? Los botes, profe. Ya, puede ser cualquier tipo de embarcación, ¿no? Puede ser botes, cruceros, lanchas, etcétera. Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de reserva marina serán de bandera ecuatoriana. Ya esto menciona precisamente a que serán empresas que netamente sean del Ecuador. ¿Ya? Aquí dice, se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o armadores, que ya los habíamos visto en el artículo anterior, que no cuenten con nave propia. O sea, si es que yo me pongo una operadora de turismo en Galápagos y no tengo, por ejemplo, dinero para comprarme un yate, que me acuerdo, un yate que tenga obviamente camarotes, que tenga un pequeño comedor donde también se lo asigne para obviamente servicio de alimentos y no tengo obviamente el dinero para eso. Entonces digo, bueno, más bien voy a alquilar a una empresa internacional que me alquile, digamos, por unos 3 años un bote como estos. Entonces aquí se prohíbe. Realmente no se puede conceder o renovar patentes a armadores u operadores que no cuenten con nave propia. O sea, tiene que ser de ley del Ecuador. Y vamos a ver lo que decíamos ahí, el tema de bandera ecuatoriana, que tienen que ser directamente del país como tal y que tiene que ser nave propia, o sea, dentro de esa operadora turística o de esa agencia de viajes, etc. No se considera nave propia a la que se encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing. Leasing es también un sinónimo como de prestar, de alquilar, ¿ya? Sino a partir de uso efectivo de la opción de compra, que será acreditada con el correspondiente contrato. Eso indica que obviamente para que sea considerado una nave propia, tengo que tener yo el contrato de compra y venta, de que eso es netamente mío. Si es que no tengo un contrato de compra-venta y solo tengo un contrato de que me está arrendando, no aplica. Por eso dice, no se considera
nave propia a la que se encuentra en proceso de arrendamiento como tal. ¿Sí? Eso. Dice, es facultad privativa del presidente de la República, aquí es lo que mencionábamos hace un momento, previo informe favorable de los ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar. Aquí les voy a explicar súper claro ese tema. Cada 5 años, incrementos en el total de cupos de operación para las áreas naturales y zonas de reserva, en un porcentaje que en ningún caso será superior al 5% del total de cupos. Capaz que se hicieron bolas en este momento, pero les voy a explicar súper claro a qué nos referimos con esto. Dice que el presidente de la República será la única persona que bajo un informe que le haya dado el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, autorizar, ojo, eso se hace cada 5 años, ¿ya? Entonces el presidente cada 5 años generará un incremento de operación o las personas o empresas que vayan a operar en estas áreas naturales o zonas de reserva, parques nacionales, etcétera, en un porcentaje, dice, que en ningún caso será superior al 5% del total de cupos. Digamos, que normalmente están trabajando 100 operadoras en el Parque Nacional Galápagos, ¿ya? Están trabajando 100 operadoras. Si yo quiero nuevamente, o bueno, si yo quiero ingresar a trabajar en el Parque Nacional Galápagos como, si tengo una lancha, si tengo un yate, si quiero trabajar como, no sé, pues como agencia de viajes, si quiero trabajar como guianza turística, eso se lo hace cada 5 años, ¿ya? Y en este caso, si es que hay 100 operadoras que ya están trabajando en el Parque Nacional Galápagos, cada 5 años se abrirá cupo solo para 5, ¿ya? Por eso aquí dice que solo con hasta un máximo de 5% del total de cupos, ¿ya? Si hay 100, entran cada 5 años solo 5 operadoras adicionales. ¿Esto con qué afán? De que no se cope el mercado, no sea un ámbito más comercial que de promoción turística o de realización de actividades turísticas. Que claro, si bien es cierto, tienen que tener esas empresas tienen fines de lucro o persiguen fines de lucro, que no se vuelva tan comercial el tema, sino también como protección y respaldo, cuidado del medio ambiente, ¿ya? Eso para que quede claro, que el presidente de la República normalmente es la única persona que autoriza cada 5 años el incremento de solo el 5% de los cupos que ya están establecidos en esa área natural, ¿ya? Súper sencillo ahora sí de entenderlos bajo la explicación que les puse hace un momento. Bien. Vamos este momento a... Bien chicos, entonces como les estaba diciendo, ahora que estamos aquí ya nuevamente, pues básicamente hablábamos de que el presidente de la República obviamente nombraba pues o autorizaba cada 5 años el incremento de la operación que se iba a realizar en estas áreas protegidas, ¿verdad? Siempre y cuando no se exceda pues de un máximo de 5 cupos, perdón, del 5% de las que ya existen nuevamente dentro de esta área como tal. Eso para que les quede claro en cuanto a esta situación. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta el momento? ¿Algo que quieran comentarme? El presidente siempre tiene que ver en esas cosas. Normalmente es facultad del presidente como tal, como se menciona. Sí, él, o sea, en este ámbito únicamente, que es de asignar la operación turística que se va a dar en estas áreas como tal. Y como decíamos, obviamente con ciertas consideraciones, como no exceder el 5% de las plazas que ya existen allí y demás, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, vamos a pasar al siguiente artículo que es sumamente importante, que como ustedes recuerdan al principio les decía que bueno, que normalmente esta ley está hecha para velar por los intereses, seguridad y demás, no solo del usuario de servicios turísticos, llámese turista o llámese consumidor de servicios o productos turísticos, sino también que a nosotros obtener o al estar trabajando legalmente durante todo el tiempo que vayamos a hacerlo y que necesitamos, recuerden, de dos
requisitos principales para para realizar actividades turísticas. ¿Cuáles eran esos dos requisitos principales? Que son como dos, eh, sí, requisitos, licencias. ¿Cuáles son esos dos requisitos principales que tengo que obtener para comenzar a realizar mis actividades turísticas? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver, hagamos preguntas. Estoy seguro que se van a acordar. Estimado Sergio, ¿tú recuerdas cuáles son los dos requisitos principales que debemos obtener previo al inicio de cualquier actividad turística? De las personas naturales y jurídicas. Claro, las personas naturales o jurídicas que vayan a realizar una actividad turística necesitan obtener dos tipos de autorizaciones, digámoslo así. ¿Cuáles eran estos dos? Uno era de sacar el permiso del Ministerio de Turismo. Ya, el registro de turismo. Ya, y la otra, ¿Ya? ¿alguien se acuerda de la otra? Creo que el registro ambiental o natural. No, la licencia, hay una licencia. ¿Puedo tener una licencia anual? Ya, licencia anual, La licencia anual de funcionamiento se exactamente. saca cada año. Exactamente, gracias. Entonces, necesitábamos obtener obtener dos requisitos para iniciar cualquier tipo de actividad turística. Recuerdan y no se olviden de esto, sumamente principal. El registro de turismo, que como ya lo habíamos visto, lo obtenemos en el Ministerio de Turismo como tal, y la licencia única anual de funcionamiento, o la LOAF, que se la obtiene a través de ya que el Ministerio de Turismo dio la facultad a pues organismos gubernamentales dentro de cada ciudad, la puede entregar también el municipio como tal, ¿sí? Entonces, licencia anual de funcionamiento del municipio y el registro de turismo que se lo saca una sola vez en el Ministerio de Turismo, donde se nos da la categoría, donde se nos da cuáles son los servicios específicos, por ejemplo, cuál es nuestra categorización, etcétera, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, no se olviden. Bien, yo decía que habían algunos beneficios, pues, al estar trabajando en forma legal, obteniendo estos tipos de permisos, de registros, de licencias que necesitamos nosotros para iniciar cualquier actividad turística. Y aquí va el tema de los incentivos y beneficios en general, que solo aplicarán para las personas que obviamente estén trabajando en forma legal. Por ejemplo, don Manuelito, que al frente se puso a hacer una guianza de algún parque nacional porque le dio la gana, no aplica. De hecho, pueden haber sanciones contra esa persona. Y les vamos a ver también posteriormente. Bien, ahora vamos a hablar a gran escala de los incentivos y beneficios en general. Y nos menciona que las personas naturales o jurídicas, recuerden que todo el tiempo, cada que nos aparece una terminología como esta, les estoy recordando, así que no tienen por qué olvidarse, ¿sí? Personas naturales, ya les había dicho, aquella persona que puede trabajar legalmente a través de entregas de facturas, por ejemplo, que tiene un RUC, que la ha obtenido en el Servicio de Rentas Internas, pero que realiza actividades legales y legalmente reconocidas. Sí, es una persona natural. Y las personas jurídicas, habíamos dicho que son las empresas, ya asociaciones, algo un poquito más grande, ¿no? Cualquier tipo de esas dos personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos. ¿Se acuerdan que en los artículos anteriores habíamos hablado de que se autorizarán proyectos turísticos? Precisamente el presidente autoriza este tipo de proyectos turísticos. ¿Y a qué se llama un proyecto turístico? Ya lo decía. Tema de hoteles, hosterías, pues cabañas, resorts, etcétera, ¿no? Cafeterías, restaurantes, como ustedes quieran llamarle, todos son proyectos turísticos. Y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, o sea, que ya tengan la aprobación, que tengan el registro de turismo, etcétera, gozarán de los siguientes incentivos. Aquí va el tema de incentivar la realización de actividades turísticas. ¿Cuáles son los incentivos que nos da el gobierno como tal? Y dice, exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento de capital. Esto principalmente es para personas jurídicas como tal. Porque si hablamos de socios, ya significa que es una empresa.
Ya no sería una persona natural, ¿verdad? Entonces, aquí yo dejo de pagar todo el derecho de impuestos que se da en una sociedad, en una empresa como tal, por aumento de capital. Y les voy a explicar esto rápidamente. A través de las declaraciones que nosotros realizamos, se ve que, por ejemplo, la empresa obviamente va creciendo en su capital, en sus ingresos, en los ingresos que va teniendo, y vemos que hay un aumento de capital, o sea que se ha generado más capital del que inicialmente partió con esa empresa. Entonces, normalmente, ante un aumento de capital, se tienen que pagar impuestos en todas las empresas que existen dentro del país. En este caso, si yo tengo todas las normativas en regla, pues dice aquí exoneración total, o sea que dejo de pagar totalmente todos los derechos o los impuestos que yo tenga que pagar precisamente por el tema de aumento de capital. O sea, si es que mi empresa ha crecido, dejo de pagar a sus impuestos, siempre y cuando se compruebe que yo estoy actuando bajo la normativa, que tengo un registro de turismo, una licencia anual de funcionamiento, que he estado trabajando específicamente bajo lo que me compete, que no he infringido ninguna norma ni técnica, ni de calidad, ni de actividad, ni nada, ¿ya? Ahí yo dejo de pagar estos impuestos que graban los actos societarios que se llama o dentro de una empresa por aumento de capital. Dejo de pagar esto, ¿ya? Uno de los beneficios que tengo al tener o al estar trabajando con las normativas legales. Ya. También dejo de pagar, ya que dice exoneración total de los tributos que graben la transferencia de dominio de inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo. Ven que cuando leemos dice, pucha, se fregó, no entiendo absolutamente nada. Pero si le vamos desmenuzando un poquito más el contenido que vemos en cada uno de estos ítems, pues los vamos a entender de mejor manera. Dice, exoneración total de los tributos que graben la transferencia de dominios de inmuebles. ¿Ya? Voy a explicarles esto. Cuando uno, por ejemplo, hace la compra de un vehículo, recuerdan que hago el contrato de compra-venta y a continuación tengo que pagar en el banco directamente. Antes se lo hacía en el SRI y se determinaba el valor. Pero hoy en día ya se lo determina directamente en una notaría. ¿En qué valor, por ejemplo, estoy vendiendo ese vehículo o comprando ese vehículo? En el momento que ya tengo ese valor, me tengo que acercar al banco previo a hacer la matriculación o la transferencia definitiva de ese bien y tengo que pagar una transferencia de dominio, o sea, el cambio de propietario para que ustedes me entiendan y quede claro. Entonces, este valor que se paga por cambio de propietario o transferencia de dominios de inmuebles, como menciona aquí, que puede ser edificaciones, pues, establecimientos, vehículos, etcétera, siempre y cuando dejo de pagar, siempre y cuando el bien que yo haya comprado sea para uso del turismo, o sea, uso de mi empresa en ámbito turístico. Por ejemplo, esto no va a aplicar si es que yo tengo una agencia de viajes y voy y me compro se me ocurre un Mercedes-Benz y obviamente eso no va a ser utilizado para turismo a menos de que, no sé, mi afán sea transporte turístico VIP o 5 estrellas solo para 2 personas o 3 personas, etcétera, ¿no? Pero si yo compro más bien para uso mío, haciendo, eh, digamos, valga la redundancia, haciendo uso de estas atribuciones que me dan y dejo de pagar toda la transferencia de dominio y me cojo para mí, ese bien no aplica. Por eso dice, cuya finalidad principal sea el turismo. O sea, yo puedo comprar una oficina y digo, bueno, esta oficina va a ser netamente para poner una agencia de viajes. Si es que va a ser realizado con ámbito turístico, dejo de pagar esos valores que graban sobre el dominio, sobre la transferencia de dominio que se tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, ahí para que le tengan claro este tema. Además dice, acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados, obviamente, por el Ministerio, en este caso, de Turismo o del Ambiente. Las instituciones financieras serán responsables por el adecuado uso y destino de los valores entregados o del crédito que nosotros estemos pidiendo. Les explico más fácilmente. Al yo contar con esos dos permisos, que es el registro de turismo, la licencia anual de funcionamiento, y al estar trabajando en forma legal dentro de mi ámbito turístico, se me da facilidad para yo poder acceder a un crédito
en las instituciones financieras que por lo general están adscritas al gobierno. Banco de Fomento, Banco del Pacífico, sin deslindar obviamente otras instituciones que también pueden tener cierto convenio para brindar esas facilidades de obtener un crédito, ¿no? Entonces, dice que si yo mando un proyecto turístico, quiero ponerme un restaurante, por ejemplo, me aprueba el Ministerio de Turismo como tal, tengo la licencia anual de funcionamiento, se supone que ya está aprobado este proyecto, ¿verdad? Entonces, acudo yo y ojo, estoy hablando de proyecto, porque todavía no me he puesto ni las mesas, ni la cocina, ni nada. Tengo que sacar obviamente un crédito para el efecto. Entonces, acudo a estas instituciones financieras y me van a dar prioridad para yo obtener un crédito de dinero y que se me entregue obviamente con mayor facilidad y eventualmente a un interés que sea viable, ¿no? Un interés conveniente para poder realizar o finiquitar esta actividad turística, con el afán de que se establezca ya este proyecto. Dice aquí que a partir de que ya me den el dinero, las instituciones financieras, en este caso los bancos, las cooperativas, etcétera, ya serán los únicos responsables del uso que yo le dé a ese dinero que me prestaron. Porque ya no le compete al Ministerio de Turismo, por ejemplo, seguir atrás de un dinero que me prestó el Banco del Pacífico para ver qué he hecho yo con ese dinero, si efectivamente he puesto yo la agencia de viajes, etcétera, ¿no? Eso le compete directamente a la entidad financiera. Por eso dice aquí, la institución financiera será responsable por el adecuado uso y destino de los valores que ellos me entregaron, del dinero que ellos me dieron en ese crédito. Súper claro. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo que no les quede claro? Profe, esto es solo para empresas grandes. Para no solo grandes, puede ser persona natural o jurídica, como habíamos dicho aquí arriba. Si ven, las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos pueden hacer uso de estos beneficios. No solo empresas grandes. De hecho, inclusive puedo ir yo solo, como persona natural, y decir, bueno, yo quiero ser operador de turismo, aquí está el registro de turismo, aquí está la licencia anual de funcionamiento que ya he obtenido, pero sabe que no tengo el vehículo. Entonces, quiero obtener un crédito para comprar un vehículo y comenzar una van, por ejemplo, y comenzar a hacer transportación turística, porque inclusive tengo la licencia, etcétera, ¿no? Entonces, la institución financiera te otorga ese crédito. Y obviamente estará pendiente de vigilar que tú realmente ese dinero hayas invertido en algo referente al turismo, ¿sí? Principalmente. Bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? Bien. Pasamos al artículo 27. Ya casi estamos en la mitad de la ley de turismo, así que es bastante interesante. De aquí es medio sencillo el tema. Ya hemos avanzado bastante como para poder identificar específicamente terminología, a qué nos referimos con licencia, con registro, actividades turísticas, etcétera. Ya la tienen un poquito más claro, ¿verdad? Entonces vamos igual a ir avanzando, vamos a ir avanzando suave para que ustedes puedan entender mayormente a lo que nos referimos. Bien, vamos un poquito más para no cansarles tampoco mucho. Dice en el artículo 27, las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas que cuenten con proyectos calificados, o sea, que ya nos dieron una aprobación, previo el informe favorable del Ministerio de Turismo, tendrán derecho a la devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios. Ya les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Excepto el impuesto al valor agregado IVA en la importación de naves aéreas, acuáticas, vehículos y automotores para el transporte de turistas nacionales o extranjeros. Y dice, para explicarles mucho mejor este tema, y vamos a finalizar ya con esto para que les quede súper claro. Dice aquí, y como les explicaba en el ejemplo anterior que me preguntaban, dice las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas. Ya, directamente está creada esta empresa, está hecha ya una sociedad o voy a trabajar yo solo como guía turístico, ¿ya? Y que tengo un proyecto ya calificado, o sea, que me han dado la aprobación, que tengo el registro de turismo, que tengo la licencia anual de funcionamiento, previo al informe favorable posterior después de esto, de tener estos registros, obtengo yo un informe del Ministerio de Turismo. Este informe me da el Ministerio de Turismo. Tengo derecho a la devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios y es un impuesto que se paga por la importación de cualquier tipo de elemento que se traiga desde el exterior. Ustedes saben que hay
pagos de aranceles, por tema de aduanas y demás. Se pagan estos valores arancelarios, que normalmente es por tema de importación. Entonces, yo dejo de pagar los valores de importación, pero no dejo de pagar el IVA. Por eso dice aquí, excepto el impuesto al valor agregado IVA, que eso ya corresponde al servicio de rentas internas, que lo vamos a ver después también cuando evitamos el pago del IVA en los otros artículos. Pero bueno, al momento en este artículo nos referimos a que la persona natural o personas jurídicas, llámese empresas, asociaciones, etcétera, que ya estén trabajando como turismo, dejan de pagar el tema o tendrán derecho a la devolución de la totalidad del valor de los aranceles o los impuestos que yo pagué por importación. Ojo aquí, de naves aéreas, o sea, de un avión, una avioneta, etcétera, acuáticas, puede llamarse una lancha, no sé, pues un crucero, etcétera, vehículos y automotores, ¿ya? Puede ser, no sé, pues un bus de 2 pisos, o puede ser una van, o puede ser un vehículo para hacer movilización turística, justamente para el transporte de turistas nacionales o extranjeros, ¿ya? Que sirva netamente para tema turístico como tal, por eso transporte de turistas. Y aquí les hago un hincapié o les hago una pausa. Habíamos visto que hay una diferenciación entre transporte, digamos, común, que lo vamos a ver como, por ejemplo, un bus de la línea 16 versus, o por ejemplo, un turismo oriental o unas rutas orenses. Eso no es transporte turístico como tal, ¿ya? Transporte turístico es, por ejemplo, furgonetas que se dediquen netamente a la transportación de turistas o que hagan tours o que trabajen con una agencia de viajes, etcétera, ¿no? Entonces, ellos pueden importar cualquier vehículo. Ojo, tiene que ser con condición de que no sean elaborados aquí dentro del país, ¿sí? De que no encontremos este tipo de vehículos dentro del país, porque obviamente está sacándose dinero al exterior y eso no le interesa al gobierno como tal. Entonces, yo dejo de pagar esos valores por importación, pero no dejo de pagar el IVA, ¿sí? Entonces, en teoría, pago la totalidad, pero después el Ministerio de Turismo dice, no, muy bien, el señor sí está cumpliendo porque él tiene todos los registros, tiene todas las facilidades, está aprobado su proyecto y obviamente va a trabajar como tema turístico directamente. Entonces, el Ministerio de Turismo dice, devuelvan por favor estos valores que el señor pagó por pago de importación. Por eso que dice aquí, el Ministerio de Turismo tendrá derecho a la devolución de la totalidad de los derechos arancelarios. No es que dejo de pagar, sino más bien después me devuelven. Esto se hace un convenio con la Corporación Aduanera Ecuatoriana para que me hagan la devolución de esos valores que yo ya pagué por importación, ¿sí? Y justamente aquí dice, este beneficio se concederá siempre y cuando no exista producción nacional, que es lo que les mencionaba. Además, cuenten con licencia de funcionamiento que sea vigente, o sea, como se la hace anual, entonces tiene que estar vigente, que sea otorgada por la autoridad competente y que se cumplan los requisitos que se dicte sobre la materia, o sea, que esté actuando totalmente legal dentro del ámbito turístico, que tenga los registros, la licencia anual de funcionamiento, que definitivamente el vehículo que yo importé precisamente está siendo utilizado para bienes turísticos de mi empresa. Entonces, el Ministerio de Turismo hace una inspección, dice, muy bien, aquí está la van que usted importó, está siendo utilizada efectivamente para transportación turística, ok, da un ok, y nos da la facilidad de que esto pueda ser evitado de pagar el tema de aranceles o de importación, ¿ya? Entonces me hacen una devolución de estos valores. Dice aquí, igual tratamiento tendrán las importaciones de equipos, materiales de construcción y decoración, maquinaria, activos de operación y otros instrumentos necesarios para la prestación de servicios turísticos, ojo, determinados en esta ley. El Ministerio de Turismo, una vez comprobado el uso y destino de estos bienes, justamente lo que les decía, solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana o a la aduana, para que tengan claro, la emisión de las notas de crédito correspondientes. ¿Qué es una nota de crédito? Algo que yo después de que pagué me tienen que devolver. Entonces, como yo pagué el total de la importación, más del IVA, etcétera, el Ministerio de Turismo revisa que efectivamente se está haciendo uso en forma turística del bien que yo importé y da una notificación a la Corporación Aduanera Ecuatoriana o a la aduana para que tengan claro y decir, esta empresa está cumpliendo con todo lo que se había solicitado, por lo tanto, por favor, devuelvan los valores correspondientes a aranceles por temas de importación del bien que él trajo. Y nos devuelven esos valores, ¿ya?
No sé si les quedó claro este tema. Es un poquito confuso de entender, pero bastante sencillo de el momento que ya le vamos analizando, ¿no? ¿Les quedó claro? Bien, chicos, dejemos entonces hasta el artículo 27, que es justamente por el tema de importación que estamos verificando en este momento, ¿sí? Entonces, precisamente recuerden que hemos estado hablando ya de todos los artículos y que les tiene que quedar obviamente súper claro para próximas preguntas que se hagan en la clase posterior. Listo, ¿tienen alguna duda, inquietud al respecto? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Algo que no les quedó claro? Todo bien, profe. Chévere. Listo. Les agradezco muchísimo por su presencia, su atención, su participación en esta clase y pues de aquí nos vemos directamente en la próxima clase para dejar claro todos los asuntos y obviamente artículos pendientes que se toman en esta ley de turismo del Ecuador.